Sabe, aquellos que no tuvieron el 2016 comenzando, quiero decirle que Dios nos dio un axioma que lo vamos a poner aquí. Y este axioma dice de esta manera: cualquier situación adversa en tu vida nunca será más grande que las promesas que Dios tiene para tu vida. Quiere decir que este axioma va de acuerdo con lo que Dios nos va a dar para esta iglesia. No, ¿van a subir los niños? No, aguántalo. Jeremy, por favor. No lo subas. Vas a subirlo después que te dé esto. Quiero que oigas esto, por favor. Y los niños también. Cuando vayamos a la predicación, lo subimos. Perdón que no lo advertí antes. Que quiero que todos escuchemos lo que el Señor nos va a traer para el 2016. Quisiera que los que están arriba también lo escuchen. Vamos a esperar un minutito, porque esta bendición es para toda la iglesia. Y a mí me gusta que toda la iglesia sepa lo que está pasando y lo que Dios va a hacer. Ya mismo vamos para arriba, jóvenes, no se preocupen. Y verdad que vamos para arriba así. Sabe que una de las partes más importantes de la iglesia es la de los niños, la iglesia de los niños. Si no es la más importante. Porque esos niños, Dios tiene una estima especial. Los ama como la niña de sus ojos, imagínese usted. Si es importante. Todo es importante, pero ese es más importante. Ya estamos aquí. Me falta Valeo y David. Sí, dile que paren eso y vengan y después suban, por favor. Que esperamos por ello y que perdonen la interrupción. Pero esto es una vez al año nada más. Es que si digo que lo vean por internet después, porque esto está grabado, no lo van a ver. Sí, Señor, honrado sea tu nombre. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Honrado sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Sabe que este año va a ser el año de jubileo. Jubileo en el Antiguo Testamento era cuando tú cumplías el tiempo de pagar el préstamo. Si lo habías podido pagar, lo saldabas, y si no lo habías podido pagar, se te condonaba la deuda y quedaba saldo. Eso significa que si es el año de jubileo, es el año donde tus cuentas van a ser saldas. De una manera u otra, eso va a ser así. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Usted no se preocupe, pero Él le llamó año de jubileo. Y si Él le llamó año de jubileo, es porque es el año de jubileo. O sea, esto el Señor lo pone y usted no lo cuestiona, lo recibe en el nombre de Jesús. Más bienaventurado, dice la palabra, aquellos que recibieron sin ver, que aquellos que vieron para recibir. Y la fe es requerida para ser agradable a Dios, porque la fe sin obra es muerta y la obra no puede ocurrir si no hay fe. Así que usted le dice: muéstrame tus obras, yo te muestro tu fe, muéstrame tu fe y mira mis obras. Porque esto es así, una cosa va añadida a la otra. Así que entendiendo y sabiendo que es el año de jubileo, ¿me falta alguien? Valeo. Ah, míralo ahí, que no lo veo. Un hombre tan grande y la columna lo tapa, ¿cómo va a ser? Bueno, pues este es el año de jubileo y el axioma que dio para este año 2016 dice de la siguiente manera. Y tengo que hablar con Edna para ponerlo aquí, no he podido hablar con mucho revolú. Pero este axioma yo quiero escribirlo y ponerlo aquí en el altar para que todos los días que usted pueda lo pueda visualizar y lo haga suyo. Dice de esta manera:
cualquier situación adversa en tu vida nunca será más grande que las promesas que Dios tiene para tu vida. Quiere decir, en otras palabras, traducido en arroz y habichuela, tú eres el victorioso y el vencedor de toda adversidad. Eso es lo que nos está diciendo. Este año 2016 va a empezar con desatar la ola de evangelismo creciente cada día mayor. Esta ola de evangelismo creciente será cada día mayor. Yo quiero decirte que en diciembre Héctor el Father me llamó y me dijo, quiero reunirme con usted para hacer una actividad magna de evangelización, cuya base sean ustedes como iglesia. Vamos a traer otras iglesias y nos vamos a unir a hacer una actividad grande. Pero eso es cumplimiento profético, lo que Dios puso en el corazón de este varón, y ya lo está diciendo aquí. Él no sabe lo que Dios me dio, pero Dios sí lo sabe. Y eso es lo importante. O sea que la ola de evangelismo creciente cada día será mayor. Va a empezar a haber liberaciones de los cautivos, o sea, los que están encarcelados, que no han podido realizar la obra evangelística, que no han podido desarrollarse espiritualmente. Este es el año de hacerlo. Número 3, va a empezar la ola de milagros, las manifestaciones del poder de Dios. Aumentará lo sobrenatural, aumentará la fe y la gente vendrá a buscar al Señor, correrán a buscar del Señor. Yo hace años empecé a ver esto en las plazas y lo dejé de ver. Pero dice que este año la gente vendrán corriendo a buscar del Señor. ¿Qué va a ocurrir en el mundo externo? No lo sé, ni quiero imaginar, pero lo importante es lo que Dios me está diciendo que va a hacer. No me voy a preocupar por más nada, sino lo que Dios quiere hacer. Y prepararnos para eso, ¿verdad? Número 4. Nos conectaremos con la economía de Dios. Y esto es importante que el pueblo lo pueda entender. Cuando tú y yo nos conectamos a la economía de Dios, quiere decir que hacemos con el dinero que Él nos da, lo que Él nos manda hacer. Él multiplica la economía para hacer aún grandes cosas mayores. Eso es conectarse con la economía de Dios. ¿Por qué? Porque usted se está conectando con la economía de Dios en fe y Él sobrenaturalmente le va a bendecir a usted. De diferentes maneras, incluyendo la economía. Por lo tanto, la economía material y los sueños que estaban estancados van a fluir. Van a fluir. Aquello que no había sido recibido por años, se va a empezar a recibir. Número 5. Arreciará la guerra espiritual más fuerte. Por lo tanto, es necesario reestructurar los ministerios de intercesión para conquistar Guaynabo y otros pueblos que se asignarán en el camino del 2016. O sea que tenemos que estructurarnos firmemente. Ya tomamos medidas al respecto y viene 2 conferencias más de intercesión. Allá no es básico, intercesión avanzado. Ya hablé con la pastora, va a venir a darlas aquí. Y va a venir los martes para que todo el mundo pueda venir. Porque no le conflige los martes con la gente, pues los martes los va a dar. Y vamos a, martes sucesivos, a seguir con guerra espiritual. Pero vamos a dar esos 2 martes. Para que usted venga y se van a anunciar con anticipación para que no falten. Número 6. Velaremos por los valores de los políticos y los puestos de autoridad que constituirá el gobierno para dar voto con sabiduría. Nadie más cristiano va a votar por colores, sino va a votar por valores. Comuníqueselo a sus hermanos por valores, no por colores. No por amistades, por valores. Quienes tengan los valores en la plataforma, quienes proclamen esos valores, se les va a preguntar y por esa gente se votará. Y esto es importante porque el Señor me dijo claramente, si hacen lo que yo digo, la iglesia, oiga bien, la iglesia decidirá las elecciones de la isla. Si la iglesia hace lo que yo digo, la iglesia, el pueblo de Dios, decidirá las elecciones. Quiere decir que somos más que vencedores. Somos mayoría, pueblo. Riegue la voz y pongámonos firmes para que Dios pueda cumplir su propósito en nuestra vida y sobre nuestra isla.
Reavivarán las vigilias y los círculos de oraciones. Ya tomé cartas en el asunto. Vamos a estar haciendo círculos de oraciones. Los que quieran venir a orar aquí por las noches, para que no conflija con sus trabajos, se va a establecer un grupo para orar. No va a ser solamente los jueves de intercesión, sino un grupo para orar. Y así ha activado otras iglesias que ya van a empezar a hacer lo mismo. Van a estar orando. ¿Y por qué van a estar orando? Por lo que Dios va a poner en oración. Número 8. Se levantarán los jóvenes y habrá una ola de milagros entre niños y jóvenes. Apúntelo, entre niños y jóvenes. Ola de milagros. Ya comenzó aquí con Guarda Valderrama. Dele la gloria al Señor. Los adoradores crecerán y la unción de ellos también. Habrá cultos donde será adoración, porque Él le predicará a las vidas individualmente. Habrá cultos así. Dele la gloria al Señor. Renacerá el mover profético para este último tiempo terrenal. Y me llama la atención porque Él dice último tiempo terrenal. Quiere decir que moverá profetas o mensajes proféticos para este último tiempo y preparación de su pueblo. Número 11. Y esta es fuertecita. Entraremos marcadamente en dolores de parto. Quiere decir que ya no estamos en principios de dolores, sino que entramos en dolores de parto. Y esto es cumplimiento profético apocalíptico. Por lo cual tenemos que cimentarnos en oración, en ayuno y en buscar el rostro de Dios para afirmarnos en lo que Él quiere que hagamos. Número 12. Aumentará la autoridad para desatar y atar, y por lo tanto hay que hablar, escuche esto, lenguaje bíblico de vida y no de muerte. Y dice, yo soy la vida, y firma Dios. Con eso cierra. Aumentará la autoridad para desatar y atar. Y dice, por lo tanto tienen que hablar bíblicamente de vida y no de muerte. ¿Cuándo hablamos de muerte? Cuando nos quejamos, cuando criticamos, cuando oyamos la costumbre de otras personas, cuando nos oponemos a lo que Dios quiere hacer, cuando no respondemos al llamado de Dios, cuando no hacemos lo que Dios nos manda hacer. Ahí estamos hablando de muerte. Y dice, yo soy la vida, y firma Dios. Ese es el mensaje para la iglesia 2016. Son 12 commitments, son 12 mandatos que Él va a hacer y cumplir para el 2016. Ahora está en nosotros seguirle a Él para recibir esto. Amén. Vamos a orar por esto que nos ha dado. Señor, te damos gracias. Hemos aceptado tus mandatos y lo hemos creído. Así que hoy, Señor, nos adueñamos de estas bendiciones y nos abrimos nuestros corazones para recibir lo que tú nos quieres dar. Entendemos y sabemos, Señor, que esto es tuyo y tú respaldarás a tu pueblo. Y tu pueblo caminará en tu verdad porque tu verdad lo sostendrá y tu poder los hará libres. Lo hemos sellado completamente en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso. Quiero que te sientes allí, por favor. Quiero que te sientes allí, por favor, porque aquí hay un orden y eso es principio de lo que tenemos que hacer. Pueden sentarse, por favor. Vamos a entrar en la predicación hoy. Ahora los niños pueden subir. Gracias. ¿Ah? No, siéntala ahí. Quédate sentadita y escucha la predicación. Escuchamos la predicación. Tenemos que entender y saber que estamos en el templo del Señor.
Y hay que honrar a Dios y respetar. Y hay un orden. Nada en desorden puede honrar a Dios. Todo en orden honra a Dios. Eso es bíblico. Así que tranquilo, que en su tiempo oraremos y haremos lo que haya que hacer. Hoy tenemos la continuidad del mensaje hablándole a las puertas de tu alma para ir más allá. Y empieza por introducirnos diciéndonos que solo los valientes y obedientes a la palabra de Dios podremos ir más allá. O sea, cumpliremos el propósito de Dios. ¿Por qué solo los valientes arrebatan el reino de Dios? Porque el reino se hace fuerte, pero solo los valientes lo arrebatan. Quiere decir que cuando usted tiene una bendición, usted tiene que reclamarla espiritualmente para obtenerla. ¿Y cómo lo hace? Siendo valiente. Y habíamos hablado en la definición de valiente, ¿verdad? Y es importante que nosotros seamos valientes, porque hay resistencia para recibir lo que Dios te quiere dar. Por lo tanto, hay que pelear la buena batalla de todo lo que se oponga al propósito de Dios para tu vida. Y la oposición se va a romper con valentía y obediencia a la palabra de Dios. Y cuando hablamos de valentía, usted me va a decir, ¿y qué significa valentía para Dios? Valentía es la capacidad de identificar lo que usted le tiene miedo. ¿Por qué? Porque lo que no le hace al pueblo avanzar siempre ha sido el miedo. Y usted lo ve desde Génesis y Apocalipsis, que es la misma historia. Por eso Dios te llama a que seamos valientes para poder romper con todo aquello que nos detiene para avanzar. Cuando somos valientes, identificamos lo que nos causa miedo, entonces rompemos con valentía hacia lo que Dios nos va a dar y no tenemos miedo de abrirnos para ser expuestos por parte de Dios. Porque entonces Dios puede ayudarte a identificar a lo que le tienes miedo. Y cuando le tienes miedo a algo, tú eres esclavo de lo que le tienes miedo. Pero cuando tú derribas ese miedo, el miedo se convierte en algo que tú puedes utilizar que se llama valentía. O sea, se invierte el papel. Porque tú eres dueño entonces de aquello que le tenías miedo. Por lo tanto, eres valiente. De manera práctica, usted tiene que entender que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Quiere decir que solo los valientes agarran la salvación y la bendición en el aquí y en el ahora hasta la eternidad. Y eso es lo que Dios te quiere dar. Fíjese que a lo contrario te hace ser hermético, te hace ser callado, te hace encerrarte en ti mismo y no sacar a exponer la situación que tienes. Y eso no te deja avanzar. Eso es contrario a la valentía. Eso es ser cobarde. Lo mismo pasa cuando huyen y no traen al foro el problema que está sucediendo en su vida. Y eso es contrario a la valentía. Por lo tanto, eso no te deja avanzar en el reino de Dios. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, que se repite una y otra vez de diferente manera. Pero rápidamente usaremos el texto base de Lucas 22, versículos 31 al 32, para empezar a desmenuzar esta predicación, que hoy va a ser bien cortita, porque hemos tenido muchas cosas. Bueno, eso creo si el Espíritu Santo quiere. Lucas 22, por favor. Mateo, Marcos y Lucas. Lucas 22, versículos 31 al 32. Lo tenemos todo. Lucas 22, versículos 31 y 32. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Versículo 31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y el 32 dice: pero yo he rogado por ti,
que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirme a tus hermanos. Nótese que en el versículo 31, después que lo había llamado Petros, que en Lucas lo vamos a ver posteriormente, lo llama de nuevo Simón. O sea, lo llama por el nombre de la vieja criatura. Y nótese también en el 32, que me llamó la atención, que dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y cuando usted busca el original, tu fe es plural. En el original del griego significa plural, muchos. Por lo tanto, él termina diciendo que tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos que la fe de muchos hermanos no les falte. No es de Pedro nada más, es de muchos hermanos. ¿Por qué? Porque si Él va a establecer su reino sobre la faz de la tierra a través de nosotros, el ejemplo de tu fe multiplicará esa acción divina de fe en otros. Así que esto es importante que podamos entender un poquito más profundo lo que Él nos quiere decir. Y también entender, cuando dijo también el Señor, Simón, Simón, que le hablaba no del nombre divino de lo que iba a ser, sino lo llevó a la criatura original antes de ser formulado a lo que Dios quería hacer. Esos dos conceptos quiero que lo tenga en mente para que podamos desmenuzar rápidamente lo que Dios nos quiere dar en esta mañana. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de hablar de tu palabra, de guiarnos, Señor, de que seamos libres de toda opresión que impide el crecimiento espiritual y que tú nos hagas libre, Padre, porque necesitamos, Señor, ser libertados y salir de la esclavitud vieja que el enemigo había puesto en nuestra vida. A ti te daremos toda la gloria, toda la honra, la majestad, el imperio y toda la alabanza, ahora y siempre y para siempre y por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Como le estaba diciendo, que se fijaran en Simón, Simón, fíjense que lo llamó por el viejo nombre, no por Petrus o Pedro, que era el nombre divino. O sea que cuando Jesús le da la profecía, que está en Mateo 16, 13 al 20, le reveló quién era Jesús por parte del Padre. Y esto que lo habló en Mateo 16, él le dice, ¿y vosotros quién dices que soy? Y aquel dijo, fulano de tal, sutano, mengano, diferentes personas. Pero Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Cristo. Entonces Jesús le dice, eso no te es revelado por carne y sangre, sino por mi Padre que está en los cielos. Por tanto te llamará Petrus. Que en el original es Pedro, ¿verdad? Y cuando usted busca, Pedro es la piedra angular sobre el cual edificará Dios la iglesia, que es la que perseveramos. Así que Dios le reveló en ese momento el Cristo, que es el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, y esto te lo reveló el Padre que está en los cielos. O sea que tuvo una revelación divina y una preparación para lo que venía a hacer por la revelación de Dios. Sin embargo, vemos que más adelante, cuando Jesús le habla que va a ser zarandeado, las cosas cambian. Le llama por Simón, no por Pedro, ¿verdad? Fíjese que en Mateo 16, y se lo voy a leer para que usted tenga la constancia. Yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea que te está situando no solamente en un nivel profético de bendición, sino que te está cimentando en autoridad y está diciendo que esa autoridad que le está dando a él se la va a dar a la iglesia que está bajo el vínculo de la piedra angular de Pedro, que somos nosotros. Así que Jesús le dio una autoridad divina con el nuevo nombre del versículo 19 de Mateo 16, como le acabo de leer. Y esa autoridad, si usted lee el próximo versículo 19, dice, y le doy autoridad de atar y desatar, además de un nuevo nombre divino, Petrus, que es la piedra angular. O sea que junto con todo esto, le dio una autoridad del reino.
2016 dijo claramente que aumentará la autoridad de atar y desatar sobre la iglesia. Y el ejemplo que nos trae en la primera predicación del año es el de Pedro. En otras palabras, le dio anticipadamente las buenas noticias para que no quitara, en medio de las adversidades que iba a pasar Pedro, la mirada hacia Dios. Iglesia, lo mismo va a hacer con cada uno de nosotros. No quitemos la mirada de Él, no importa las adversidades que vengan, porque ya Él dijo que iba a ser y será. Todo va a depender de lo que tú y yo creamos. De eso va a depender. Sin embargo, vemos que en Lucas 22, 31 al 32, y lo quiero leer. Él había entendido claramente aquí en el 32 que había entendido él que había recibido un mandato divino y que debió entender que al recibir el mandato divino no iba el enemigo a tocarlo. ¿Por qué? Porque estoy ya en un mandato divino, ya Dios me dijo que es, y aquí no va a pasar más nada lo que Dios me dijo. Y no es así. Dios tiene que preparar esta casa para recibir el mandato que Él dio. Y Dios tiene su forma de hacerlo, para asegurar que lo que ya Él dijo que iba a hacer sobre tu vida, se pudiera realizar como Él lo dijo. Así que vemos que minutos más tarde, después de recibir la revelación que es el Hijo de Dios, del Cristo viviente, del Dios viviente, vemos que Jesús le dice que va a estar orando por él porque el enemigo lo ha pedido para zarandearlo, como trigo. Quiere decir que cuando Dios te ha dado una palabra para tu vida y se la acaba de dar para la iglesia, van a venir pruebas para que tú te cimentes y veas de qué material almáticamente tú estás constituido. ¿Por qué? Porque hay que prepararse para recibir la bendición que Dios dijo que íbamos a recibir. ¿Por qué? El enemigo no va a querer que tú la recibas. Pero tú le vas a decir, yo no le creo a la adversidad, yo no le creo a la mentira y yo persevero en la verdad de lo que Él dijo que iba a hacer. Y Él está llamando a su pueblo a que se prepare en esa dimensión. Fíjense que minutos más tarde, Él le hace esa advertencia, pero Pedro como que no entiende lo que Jesús le estaba diciendo. Me ha pedido para zarandearlo. No lo entendió. Vemos que su mente y sus emociones de Pedro no le permitieron mantener la perspectiva celestial que obtuvo en ese momento. Quiere decir que lo sacó del estado celestial que estaba divinamente relacionado con Dios y entró en la parte emotiva de su mente. Su mente fue dominada por las emociones. Por eso vemos el versículo 31. Lo que está advirtiendo el Padre, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y es exactamente lo que le pasa al pueblo. Cuando viene la adversidad, no se acuerdan de lo que Dios le dijo y empiezan a mirar hacia atrás la vieja criatura creyendo las mentiras de donde lo sacó Dios. Y el enemigo utiliza a veces la gente de la misma familia para decirte, mira, si es verdad esto, aquello y lo otro, y tú empiezas a creerle más a la misma familia, a los mismos compañeros de trabajo, a las mismas amistades, que a lo que Dios dijo para tu vida. Eso es exactamente lo que le pasó a Pedro. Exactamente. Tantos miles de años atrás. Por eso es que él le dice, cuando le da la advertencia, le dice el nombre anterior de Pedro. Y le dice Simón. ¿Por qué? Porque no puede mantener la identidad nueva que Dios le ha dado. Cuando tú vienes como creyente a caminar en la verdad de Cristo, tú adquieres una nueva identidad y el responsable de mantener esa identidad eres tú. No es Cristo, eres tú. Eres tú quien tiene que mantener esa identidad. ¿Y cómo la mantienes? Obedeciendo la palabra, llevando las cosas como tienen que ser, manteniendo la casa limpia.
Mire, yo les voy a decir un ejemplo que acabo de vivir en el Año Nuevo. Yo fui invitada por la familia de mi esposa, la pastora. Allí nadie es convertido. Empezaron a darse palos. Y a la primera palabra soez que salió, yo me paré y me fui. No le dije nada para no provocar una discusión, pero me fui. ¿Para qué? Para enseñarle que yo no estoy de acuerdo. No importándome nada, me paré y me fui. ¿Sabes por qué? Porque si yo permito eso, deshonro a quien le sirvo. Y semejantemente todos tenemos que caminar en eso. ¿Cómo yo voy a estar en un sitio expuesto a bebelata y que falten el respeto a las féminas que están allí con palabras soeces? Y hubo mujeres también que habló malo. A mí no me importa nadie, a mí me importa Cristo. Yo vivo por principios y valores. Y si yo no honro a quien yo proclamo y amo, entonces ¿de qué estoy viviendo yo? ¿De mentira? No puede ser. No puede ser. Y así tenemos que vivir, porque si no perdemos la identidad. Tu identidad se mantiene a base de valores que tú vives, pero esos valores se tienen que ver. Tienes que vivir por ello. Y donde hay cosas que no están dentro de los valores correctos, yo no quiero estar. Si mis hijos no tienen una relación correcta como tiene que ser, no me interesa estar con ellos. No me interesa. Porque amo más a Dios que a todo eso. Y usted tiene que hacer lo mismo. Porque si no, no tiene identidad. Usted no puede permitir cosas que están fuera de orden. Porque eso va a venir contra usted como un boomerang de maldad. Y cae en maldición, habiendo dicho que iba a ser bendecido. Porque usted mismo, al no tener los valores cimentados, no mantener la identidad, no tiene la bendición. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando usted no puede mantener su nueva identidad, regresa a lo que era antes. Entonces todo lo que había anteriormente en su vida va a regresar. Si era miedo lo que tenía, va a tener más miedo. Si era alguna enfermedad, va a ponerse peor. Y si era lo que fuera, el estado postrer va a ser peor. ¿Por qué va a ser así? Porque el camino de Dios es el camino donde tú tienes que fijar la vista en Él y poner tu vida en la vista de la mirada hacia Él y no en las cosas de este mundo. No en la lógica, no en el intelecto, no en los miedos, no en las angustias, no en los tormentos, no en las ansiedades, nada que ver. Tienes que hacerlo en lo que Él dijo que fue para que sea hecho. Porque el camino es por fe y no se anda por vista, sino por fe. Y si no caminamos por fe, no vamos a recibir la bendición. Porque dime tú, si tú no tienes la identidad de Cristo, ¿a quién Él le va a poner la bendición si no tiene identidad? ¿Sabe lo que hace el mundo? Para hacer la obra de maldad, coge y compra muñecas que no tienen cara y le ponen nombre para hacer la hechicería y la brujería. Dios no tiene que hacer eso. Dios te puso un nombre que es sobre todo nombre, para que en Él creyera y no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Y te selló juntamente con Él. Por eso es que tenemos que mantener la identidad de lo que Él nos da. Si no mantenemos esa identidad, entonces, ¿cómo tú vas a adquirir las bendiciones que Él ya programó para ti? No las puedes adquirir. Imposible que las puedas adquirir si le estás fallando a Él. Así que tenemos que mantenernos en lo que Él dijo. Fíjate cómo Él dijo también al Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirme a tus hermanos. Él tenía tanto desconocimiento que él creía que eso iba a ser allá en la eternidad. La fe que él iba a confirmar a sus hermanos es el testimonio de su fe ante la vivencia de una identidad correcta. O sea que Jesús le estaba anticipando desde el pasado el futuro que iba a ocurrir para que él se alineara a su palabra.
Nosotros tenemos la bendición de mirar desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para no caer en eso y retratarnos en esos errores del pasado, de esos patriarcas y de esos discípulos, para caminar en la verdad y no caernos con facilidad. Si nosotros entendemos esta verdad y decidimos vivir por esos valores, nada ni nadie podrá sacarnos del camino que es Cristo Señor Jesús nuestro. No importa la enfermedad que venga, no importa la intención de que tengan para matarte a ti, no importa lo que tengan que hacer contra ti, no va a prosperar. Porque si ya Él dijo y tú caminaste en esa verdad, esa es la mejor protección divina que todos podemos tener. Él no falla. ¿Por qué? Porque Él ya te puso a ti una identidad propia en Él. Y Él va a defender sobre todo lo que es de Él. Y si tú eres propiedad de Él y estás sellado con Él, no hay forma de que tú no puedas adquirir las bendiciones que ya Él le puso tu nombre. Ya Él le puso tu nombre a esas bendiciones. Pero tú tienes que entrar en esa identidad. Póngalo de esta manera. Hay un montón de bendiciones ahí. Tienen el nombre de cada uno de nosotros. Pero yo perdí mi identificación. Y allí no hay un retrato, sino el nombre o el seguro social. ¿Cómo yo voy a reclamar eso allí? Y decirle, no, eso es mío porque yo soy fulano. ¿Y cómo tú me pruebas que tú eres fulano? No, porque yo soy fulano. ¿Cómo tú me pruebas? Ah, porque te lo dice. No. ¿Cómo tú me pruebas a mí que yo soy el que te la voy a dar? Que tú eres fulano. En la antigüedad, los patriarcas tenían una vara. Y la vara tenía los hechos constitutivos que reconocían el nombre por las victorias obtenidas. Y esa vara ellos la llevaban donde quiera. Esa vara hablaba de quiénes eran. Similarmente nosotros en el paralelismo del Nuevo Testamento, como iglesia no testamentaria, nuestra vara es almática. Poder de Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque está en tu alma, en la toma de decisiones, en la forma que te manifiestas, cómo conduces tu vida, cómo mantienes tu casa, cómo te relacionas con los demás. Esa es la vara que Dios está mirando. Y en la medida y forma que tú te relacionas correctamente, el sello de la sangre se pone más fuerte en tu frente. Pídele algún día para que usted lo vea. Cuando ese sello está bien rojo, es que usted está metido con Dios de verdad. Cuando ese sello se empieza a palidecer, es que usted está caminando mal para Dios. Porque no somos quienes para juzgar a nadie. Ni tenemos un sello para juzgar a nadie. Solamente Dios juzga. Pero le digo esto para que usted tenga una idea de cuán valiosa era esa vara y cuán valiosa es la sangre que derramó Jesús por ti. Cuando valoramos lo que Él hizo por nosotros, mantenemos nuestra identidad en Él, vivimos por valores, no importa lo que suceda, nada es más grande que Él, usted camina sólido en esa verdad y todas las bendiciones vienen a usted porque ya tienen su nombre. Lo que necesita es espacio de tiempo para el cumplimiento profético y vienen a la puerta de su casa, vienen a la puerta de su negocio, vienen a la puerta financiera, vienen a los enlaces divinos, vienen a hacer negocio como usted no se imagina, porque es Dios quien lo hace. Entonces, Pedro desconocía esto y Jesús se lo trató de manifestar llamándolo por el viejo nombre. Simón, hijo de Jonás. Quiere decir que cuando él la está hablando así, Pedro no cogió el mandato, no entendió lo que iba a venir. ¿Y cuál es el resultado? Que lo negó 3 veces. Nosotros, viendo este ejemplo, no deberíamos de pasar por lo mismo. Cada vez que hay una situación, la gente huye, pelea con Dios, deja de venir a la iglesia como si Dios tuviera culpa de lo que está pasando. Y no nos damos cuenta que estamos entregando a la identidad valiosa de la sangre derramada en la cruz del Calvario para hacerle caso al mundo, para hacerle caso a nuestras emociones, a nuestros pensamientos. A veces hasta la venganza que hay dentro del ser humano. Y todo esto tiene que botarlo, porque Dios no está en el asunto.
Satanás te zarandea y Dios lo permite. ¿Tú sabes para qué? Para que tú veas de qué estás constituido. Para que tú puedas entender y ver y saber, reconocer y entender a qué le tienes miedo. Cuando tú puedes profundizar en esto, identificas lo que le tienes miedo, entonces ya no eres hermético, ya no eres callado, ya no ocultas a lo que le tienes miedo, porque ya no eres esclavo de ese miedo. El miedo es esclavo tuyo. ¿Tú entiendes lo que estoy hablando? Mientras tú te quedes callado y hermético a lo que pueda estar sucediendo en la vida tuya, tu trabajo, en tu familia, en tus hijos, en tus relaciones familiares, pues entonces no vas a poder vencer. Yo me paré en medio de la familia de mi esposa y yo amo a mi esposa y los amo a ellos. Y a mí no me importó lo que dijeran, ni me importó los millones que tengan. Y si me pueden ayudar porque yo dependo de Dios. Y me paré y me fui. Yo no puedo permitir que violen los derechos de mi identidad. Porque si yo permito que violen los derechos de mi identidad, no soy nadie. El Cristo de la gloria por el cual yo vivo y moriré sirviéndole a Él, entonces es inexistencial. Porque he preferido congraciarme con el mundo para hacer sentir bien a todo el mundo y me vea más bonito. Y al Cristo de la gloria que me sostiene y me mantiene, por el cual persevero y vivo, cuya sustancia y esencia es mi vida, ¿dónde está Él? ¿Dejo yo de ser de Cristo para ser del mundo? Me puede doler hasta la última uña de mi dedo y aquí me paro a predicar la palabra. Y no hago una bala 45-38 que me pueda detener el yo pararme aquí. Si el Cristo de la gloria no lo quiere. Y no le tengo miedo a nadie. Y que me estén escuchando por internet. Porque yo vivo por valores. Y viviré por valores y por ellos moriré. Él nos está llamando para el 2016 darnos todo esto que está hablando, pero tenemos que tener cimentados los valores y limpiar todo lo que necesitamos limpiar. El zarandeo va a permitir, y mire la palabra zarandeo como a trigo. El trigo, ¿usted sabe lo que hace con el trigo? Para el trigo despegarlo de la semilla hay que sacudirlo así. Entonces cae la semilla de trigo, ¿verdad? Y nos comemos ese rico pan y demás. Pero el sacudirlo significa almáticamente tú entrar dentro de ti a través del Espíritu Santo para que sepas a qué tú le tienes miedo. Si nosotros identificamos esto y lo entregamos, entonces jamás, nunca seremos vencidos. Si no, seremos vencidos por el miedo. ¿Y el miedo qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la persona que tiene miedo? Lo paraliza. Lo paraliza y no le permite hacer la obra de Dios y lo mantiene callado. Y lo que hace es responder activamente como una respuesta a la negativez. Se llama queja. Habla de queja todo el tiempo. Y no puede progresar su vida espiritual porque es paralizante. Por eso tenemos que permitir que el zarandeo venga a nuestra vida para nosotros identificar qué nos está causando la parálisis, qué nos está causando que no podamos crecer espiritualmente. Para poder ir más allá, necesitamos fortalecernos en la palabra de Dios. Encarar las crisis a la luz de la palabra de Dios. Si tú tienes una crisis en tu vida y no la enfrentas, y Él lo dijo en despedida de año, como dice la palabra de Dios, entonces eso se convierte en una fortaleza que va contra tu vida. Y esa fortaleza que va contra tu vida es autolimitante a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando Dios te manda a hacer algo, pierdes la capacidad de hacerlo porque no recibes la dirección, porque hay una interrupción en lo que Dios te ha dado a hacer. ¿Cuál es la interrupción? El miedo. Quizás no lo identificas como miedo, pero te das cuenta que estás batallando y no puedes, y no puedes, y no puedes, y no puedes, y trato y no puedo. Y empiezas a quejarte y a hablar del otro, y a quejarte del otro, y a quejarte del otro, y al fin y al cabo no haces nada. ¿Por qué?
Porque hay un miedo profundo sin resolver en tu vida. Y ese miedo te hace intelectualizar todo, justificar la inacción de no tener victoria. No tengo victoria porque aquello no hace, pues aquello lo otro. Porque empiezas a racionalizar con tantas excusas habidas y por haber. Y eso a Dios no le sirve de nada. Pedro no pudo ver esto, pero nos da este ejemplo para que nosotros podamos enderezar valientemente lo que tenemos que hacer. Por eso que cada vez que tengamos una crisis, hermano, hay que enfrentarlo a la luz de la palabra de Dios. Y lo primero que hay que hacer es reconocer a qué le temes, a qué te perturba en tu mente, qué te atormenta, qué no te deja progresar, qué no te deja ir en la dirección ascendente que Dios te quiere llevar. Cuando callamos esa verdad, cuando omitimos hablar de ello, cuando nos encerramos herméticamente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Soy presa de lo que opera en mí. Y lo que opera en ti se va a quedar cada vez con más fuerza. Porque si huyes, Satanás tiene las manos sobre ti. Y no vas a crecer espiritualmente. Hay que tener valentía y enfrentar las crisis a la luz de la palabra de Dios. Es cuando únicamente entonces estaremos caminando hacia más allá de las puertas de tu alma. ¿Qué es ir más allá de las puertas de tu alma? Es recibir la profecía que Dios te da y dejar que pueda plasmarse en ti, porque tú tienes el diseño de Dios para que eso se plasme en ti. Esa profecía se plasma en ti. Tú tienes el diseño, pero hay una interrupción. Y la interrupción es que no has identificado qué no te permite ir más allá. Entonces el ser humano que no busca en profundidad almática lo que está sucediendo, lo que hace es decir, bueno, pues empieza a razonar y da 20 justificaciones intelectuales. Y entonces, ¿eso no es lógico? Claro, eso es así. No te das cuenta que Dios no depende de la lógica. No te das cuenta que Dios no depende ni de la gente. Dios depende de lo que tú, como siervo del Señor, has creído. Dios depende de que tú decidas caminar en la identidad correcta para hacer las cosas proféticas que Él mandó. Cuando tú crees de esa manera, no estás mirando lo que hay alrededor, no estás mirando lo que está en la familia, no estás mirando que me da miedo la oscuridad, no es que estás mirando que me pueden asaltar, es que me pueden pegar un tiro. No estás mirando nada de eso. Estás mirando lo que Dios te manda hacer. Y tú dices, si Él me mandó, es porque así será. Porque tienes una identidad. La identidad en Cristo, y con esto voy a cerrar. La identidad en Cristo te da una cobertura especial. Y lo primero que hace Él es protegerse contra toda adversidad que ha de venir. Y si ocurriera algo, Él tiene la provisión para cubrirte y salir bien y victorioso de lo que estás haciendo. Porque Él no falla. Él dijo que iba a hacer y va a ser. No importa lo que suceda, va a ser. Lo importante es que tú le creas a Él y camines en la dirección de Él. Si es para aquí y voy para Ponce por ahí, es por ahí que voy para Ponce. Que creció el río, pero yo voy a caminar por encima del río. Y voy para Ponce. Porque tú le creíste. Ay, que me da miedo el agua turbulenta. Ay, que esa agua está sucia, llena de tierra. ¿A eso tú le tienes miedo? Pues entonces tú no tienes identidad en Cristo. Porque dice la palabra que Pedro caminó por las aguas. Sobre las aguas. ¿Y acaso tú eres menos que Pedro? Porque Él pagó el mismo precio que pagó por Pedro, lo pagó por ti. El mismo precio lo pagó por todos nosotros. Entonces ninguno de nosotros se tome menos de lo que realmente es, ni tampoco es más de lo que es. Si entendemos lo que Él pagó, hermano, con su sangre, jamás, nunca tendremos miedo. Jamás. Jamás. No importa qué, venceremos. Porque si Él dijo, fue.
Fíjate que lo dijo en el pasado, porque estamos en un presente. Pero yo quiero decirte que en el pasado que tú leíste de la Biblia, se escribió tu futuro. Y tu futuro es de bendición. Solamente tienes que creerle a Él, entregar y identificar lo que te da miedo en tu vida, para que ese miedo jamás nunca sea dueño de tu vida y tú seas dueño del miedo. Si en tu casa aparece con una botella de whisky, bota a la persona que lleva la botella de whisky y digo, ¿sabes aquí? Aquí me vienes a ver por lo que yo soy. Ya pasó en mi casa. ¿Me vienes a ver a mí? Me vienes a ver por lo que yo soy. Siervo del Señor. Ay, perdona. No. Es para que estés claro. Adelante. Hermano, si usted vive por principio, vive por principio. Y si no quiere venirme a ver porque no quiere mis principios, pues no me venga a ver. Se acabó. Yo prefiero una relación de honestidad y transparencia a una relación que quiera robar mi identidad. Porque no hay nada en la vida que pueda comprar la identidad mía. El día que usted se deje comprar su identidad, hermano, sabe para dónde va a ir, ¿verdad? Por el mismo infierno. Porque Él pagó el precio una sola vez. Pero Él quiere que se valore de por vida eso. Porque nadie más lo puede hacer. Pedro aprendió de la manera difícil. No pretende usted aprender de la manera difícil. Corrija lo que tenga que corregir. 2 eventos me han pasado en este mes. ¿Qué pasó? Y el propósito hay. Y yo no tengo problema. Ningún problema, créanme. Y se lo digo con toda honestidad y sé que están sintonizados porque ese ejemplo de ustedes será para bendición y vida eterna. Si ustedes deciden creer al Señor. Así que yo sé que ustedes han entendido este mensaje y oraré porque usted entregue lo que tengan que entregar. Adoración pase. Y vamos a orar por aquellas cosas que le impidan a usted mantener su identidad en Cristo. Aquellas cosas que le han perturbado para que lo que dijo que el 2016 venga sobre su vida sin nada que lo pueda detener. Dios lo va a bendecir, Dios lo va a guardar y sin duda Dios le va a prosperar. Él dijo y será. Y Él no falla porque no es hijo de hombre para equivocarse ni hombre para arrepentirse. Eres Dios. Y yo sé que Dios lo va a hacer. Todo esto es una preparación a lo que Dios quiere que hagamos para que podamos recibir lo que ya Él destinó para cada uno de nosotros. Y oramos en esa dirección. Si usted ha identificado algo, entrégueselo ahí al Señor. Dios lo va a quitar. Camine en la identidad que Dios le quiere mantener y reciba lo nuevo para el 2016 que acabamos de mencionar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te hemos reconocido en todos nuestros caminos. Y hoy, Señor, sabemos que fallamos, sabemos que a veces queremos y no podemos. Y tú lo reconoces porque tú sabes todo, delante de ti estamos desnudos. A veces tomamos decisiones equivocadas, a veces permitimos que la gente viole nuestros principios y valores. A veces queremos quedarnos callados porque sentimos miedo. Pero Señor, hasta hoy, esto no puede seguir. Hoy venimos a entregarte, Señor, todas nuestras fragilidades y debilidades, para que tú conviertas cada fragilidad y debilidad en fortalezas. Para que tú, Señor, puedas bendecir nuestra casa, puedas bendecir nuestras relaciones familiares, puedas bendecir, Señor, nuestras finanzas, puedas bendecir todo lo que hacemos y que la obra de nuestras manos pueda ser prosperada. Porque al fin y al cabo tú pagaste el precio de nuestra prosperidad. Al fin y al cabo tú pagaste con tu sangre nuestra salvación. Tú pagaste la sanidad de todas nuestras enfermedades. Y nosotros anhelamos esta y cada una de las promesas que tú nos has querido dar. Pero necesitamos, Señor, limpiar la casa. Necesitamos permitir y reconocer dónde hemos fallado. Porque tú lo quieres de esa manera y nosotros anhelamos hacerlo a la manera de Dios.
Así que hoy, Señor, te suplico en el nombre de Jesús que tú perdones todas y cada una de nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Y pueda, Señor, sacarnos de las tentaciones de la obra de maldad en victoria. Porque te hemos entregado lo que éramos para que se hiciera lo nuevo en nosotros. Necesitamos, Padre, un toque tuyo. Ese toque libertador, sanador, restaurador y reconciliador nos ayudará a que todas estas desventajas que el enemigo ha querido tomar ventaja sean quitadas. Abra sus manos y entréguelo ahí. Señor, te entregamos estas fragilidades, para que estas fragilidades sean convertidas en fortalezas. Hoy te las entrego a ti, para que tú, que haces el querer como el hacer en nuestra vida, nos hagas nuevo. Y Señor, se devuelva a nosotros la identidad que tú pagaste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque yo sé que la he recibido y prometo en este año 2016 mantenerme firme en esa identidad de siervo, identidad de servidor, identidad de la muestra del amor de Cristo en nuestra vida, donde me comprometo contigo como tú originalmente lo hiciste por mí, por amor a tu nombre, porque tu nombre es un nombre que es sobre todo nombre, nombre en el cual toda rodilla se doblará y declarará que Jesucristo es el Señor. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, por libertarnos, por sanarnos, por restaurarnos, por reconciliarnos contigo, Padre, y perdónanos, porque queremos ser aceptos en el amado. Así que hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.